agradecemos este tiempo. Ahí está. Perdón, grabamos esto también para los que no pueden conectarse. ¿Mm? Bueno, perfecto. Yo les agradezco el interés de la problemática que hay con la niñez en toda la Argentina, así que el agradecido soy yo y es un placer estar junto a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Como les decía a Cintia, gracias Cintia por haber sido interlocutora. Pero bueno, un poco nosotros estamos trabajando en esta materia sobre cómo debemos trabajar para prevenir los hechos. Muchas veces cuando se actúa ya existe el caso de violencia y la justicia suele actuar extemporáneamente, es decir, sobre las consecuencias y no trabajamos realmente sobre la prevención. Entonces, un poco nuestra idea de conversar hoy es también tener en cuenta esta mirada sobre lo preventivo y lo primero que queríamos preguntarles es, bueno, en el caso que ustedes han tenido que transitar y desde su punto de vista, ¿qué señales o qué mecanismos creen que debería haberse activado ante el maltrato que sufría Lucio y que no funcionaron oportunamente? Bueno, yo te voy a relatar lo que nosotros a través de estos 4 años hemos aprendido y hemos visto y la problemática que hay con la niñez. ¿Qué es lo mecanismo que tendría? Era muy simple con Lucio y con muchísimos chicos en la República Argentina. Es muy simple poder salvar vidas a través del interés, de la empatía bueno, de la justicia, ¿no? A Lucio, por ejemplo, te puedo decir que con un simple reglón escrito por la jueza, se le podría haber salvado la vida. De muchas formas se podría haber salvado la vida, pero con un simple reglón, con un escrito de decir, dese vista al equipo interdisciplinario, Lucio hoy estaría jugando con nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando revocan la guarda y le da la tenencia nuevamente a la progenitora de Lucio, no se le hizo un seguimiento, no se le hizo un control, no se le hizo una visita con un asistente social, no se le preguntó a la pareja de la progenitora, se le hizo una evaluación psicológica y psiquiátricamente si estaba en condiciones de tener una criatura que no es hijo de ella. Eh, de mil formas podría haber salvado la vida de Lucio. Si uno de esos resortes de las justicias podría haber saltado con un poquito de interés, un poquito de empatía, un poquito de amenidad y de corazón. Bien. Muy importante todo lo que estás diciendo, que no son generalmente ni las herramientas profesionales, es decir, que sean grandes No, no, doctrinarios, es que la que también justicia es tiene, importante, claro, claramente. la justicia tiene esas herramientas. La justicia cuenta con todas las herramientas habidas y por haber para haberle salvado la vida a Lucio. Por eso nosotros en el recurso de queja presentado en la Corte de la Nación ponemos que la justicia tenía todas las herramientas para salvar a Lucio. Pero bueno, muchas veces traspasa la ideología antes que la vida de un ser humano, ¿no? Ujú. Ok, ¿y qué cosas entonces en esa línea crees que son cambios que se requieren urgentes para realmente el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes funcione? Lo que estamos haciendo, la capacitación. La capacitación es Bien. sumamente importantísimo para prevenir la 26061, la ley 26061, que es la ley de protección de niños y niñas adolescentes en el país. Es una ley muy hermosa, muy linda, preciosa, cuida a todos los chicos, pero no previene lo que pasó con Lucio. Por eso se hizo la 27709, la ley Lucio. Ujú, Prevención, prevención. Nosotros tenemos que estar antes de que suceda lo que sucedió con Lucito y con 187 chicos más, ¿no? ujú, exacto. Y acá te voy a hacer una pregunta tal vez un tanto personal, Ramón, perdón, pero No, no. qué te movilizó a poder salir del dolor y decir, bueno, listo, hubo una sentencia, se acabó el caso y sí seguir impulsando esto de sacar la ley, formar gente, seguir hablando? Mirá, nosotros nos entregaron el día 26, lo asesinaron a Lucito. El día 28 dejamos en su nicho su cuerpo.
su cuerpito, un lugar muy feo, muy feo. Y conjuntamente con mi señora hicimos una promesa, ¿no? De luchar por todos los lucios que hay en la República Argentina, se la hicimos a él porque nosotros creemos que él vino con ese propósito, por la vulneración de los derechos de los niños de todo el país. Le hicimos esa promesa, no sé si se la voy a poder cumplir, pero que lo voy a intentar, eso es un hecho, y lo estoy intentando. Gracias, gracias porque esto es parte para que nosotros también sigamos aprendiendo y para generar conciencia, ¿no? Gracias por esa resiliencia y por ese compromiso que entiendo asumieron con Lucio, pero que también impacta en toda la sociedad. Te Sí, voy a pedir otra. a través de esa lucha, nosotros no somos de gastarnos de nada por el estilo, pero a través de la promesa esa y la lucha que tenemos, se han salvado muchos chicos, pero muchísimos. Totalmente, es muy importante. Te decía, Ramón, te voy a pedir que te retrotraigas unos 4 años atrás. Y sabemos nosotros de que no solamente la justicia actuó en ese momento, como bien vos decías, que tal vez la jueza no dio esa orden eh, o no hizo la evaluación del espacio en el que se encontraba Lucio, pero también intervino el sistema de salud, la escuela y demás, y parecía que nadie veía lo que le pasaba a Lucio, ¿no? ¿Cómo vos evalúas esos espacios también de la, Mira, de la niñez? mira, este mes es un mes muy difícil para nosotros, es muy difícil. No queremos que llegue el día 26, porque, bueno, es muy doloroso. Pero me retracto hacia 4 años atrás y te vuelvo a repetir lo mismo, la falta de empatía, humanidad y corazón falló en la vida de Lucio, tanto en salud como educación, como justicia, como la misma policía, pero bueno, Lucio ingresó en 5 meses, perdón, 3 meses, 5 veces en los hospitales de Santa Rosa. Nosotros no, La Pampa se da el orgullo de decir que tiene la historia clínica de cada pampeano digitalizada. Vaya, se olvidaron de apretar un botón para ver cuántas veces había entrado Lucio y en qué forma había entrado Lucio. Si bien uno evalúa de las asesinas de Lucio que lo llevaban a Lucio en distintos lugares, 2 veces en el Lucio Mola, 2 veces en el Hospital Evita y una vez en la salita del barrio Atuel, pero hay una historia clínica digitalizada, así que se tendrían que haber dado cuenta. En la escuela, por ejemplo, Lucio pedía a gritos con los dibujos socorro. La maestra tampoco se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta. No te olvides que fue en el año 21, en plena pandemia, donde estaba la ideología de género superior a todo lo que es el derecho de los niños. Así que eh, simplemente falló todo, completo, no saltó un resorte para que se dieran cuenta de que Lucio, a lo mejor se dieron cuenta, pero no hicieron nada. Ok, entonces vos antes me decías la capacitación es fundamental. Entiendo que la ley 27709 tal vez se enfoca más en la capacitación del personal judicial, aunque no es el único, digamos que se abre otros ámbitos. Y yo quería saber si vos creés que en estos 2 años desde que salió la ley, la situación se ha modificado de alguna manera, si ves de que hay más formación o más conciencia en cuanto a esto, si se denuncia más, si tomamos partida un poco más por estos Mira, chicos, ¿no? hace 2 años atrás involucrarse era un delito para el vecino común y corriente. Hoy, gracias a Dios, gracias a la 27709, gracias a Lucio, que entregó su vida, le sacaron su vida, eh, hoy ha cambiado, no radicalmente como uno quiere, por supuesto que no, pero la ley, si bien no tiene mucha difusión porque el Estado en sí no hay presupuesto para esa ley, pero sí para otras leyes de género o leyes, bueno, en definitiva muchas leyes que realmente no salvan vida como salva la 27709, eh, sí ha cambiado no radicalmente como nosotros queremos, pero de a poquitito va cambiando. No te olvides que en esto son ustedes, la gente es la que nos apoya
y el único que está luchando por que se haga valer la ley en la República Argentina soy yo y mi familia, nada más. Y entonces, en esa línea, ¿qué tipo de políticas públicas crees que debieran hacerse efectivas más allá de la capacitación? Mirá, o sea, las políticas públicas, la gente se tiene que involucrar. Primero y principal, la gente se tiene, el vecino, el común, el ciudadano de a Sí, pie. la comunidad en general. La comunidad en general se tiene tiene que tener un poquito más de empatía cuando ven un chico vulnerado, cuando ven un chico golpeado. eh, es muy difícil, no puede. En la ley se puso en el punto número 3 la reserva de derecho de identidad, que esa hay que hacerla valer. La reserva de derecho de identidad es muy, muy bueno que vos puedas denunciar y el denunciante no se entere quién fue el que denunció ¿Sí o después del no? miedo a la represalia, ¿no? Claro. Eh, los organismos te tienen que tomar los datos, sí, perfecto, pero del organismo no tiene por qué salir, no tiene por qué salir, porque si no falla el organismo y volvemos todo lo mismo para atrás. Ok. ¿Y crees que hay suficiente difusión de la ley, de esto mismo que vos decís, hacia la comunidad? No. Mira, la difusión la estamos dando nosotros con los conversatorios, con las capacitaciones. Hace muy poquito vinimos de Jujuy, fuimos a dar una capacitación y una concientización de la problemática que hay con 4.000 personas. Lo único que estamos dando la difusión somos nosotros, porque la CENAF tendría que dar la difusión. Eh, Defensoría de Niños, Niños y Adolescentes de la Nación tendría que hacer la capacitación, pero bueno, el Estado tendría que estar presente para los niños. No se olvide que el presidente de la Nación, Javier Milei, dijo que los niños son prioridad, ¿no? En su campaña. Entonces, eh, no hay preocupación del Estado, no está en la agenda del Estado la niñez. Lamentablemente es así, ¿saben? A ver, vamos a comentarlo también aquí a los participantes. Saben ustedes que en la República Argentina hay varias normas que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Sin embargo, no hay ni una sola ley que pene el maltrato infantil. No tenemos Exactamente. leyes de protección e incluso, lamentablemente, las estadísticas acreditan que en el 90% de los casos los agresores son del vínculo familiar, ¿no? Del nexo familiar, y con lo cual Exactamente. es mucho más difícil que el niño denuncie porque no tiene la capacidad, porque no tiene la voz, porque no sabría dónde hacerlo. Y como eso acontece dentro del núcleo familiar, es muy difícil de que pueda comunicarse, y por eso es tan importante esto que resaltaba recién Ramón de la comunidad, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que acá tenemos que tratar de trabajar desde otro lado y donde todos asumamos la responsabilidad que nos corresponde, ¿no? En estos espacios. Em, a- eh, en esta línea, Ramón, yo quería preguntarte también si ves que después de estos años, a partir de este trabajo que ustedes están realizando, sabemos de que la República Argentina es muy grande, cada provincia tiene un sistema diferente, cada sistema debe adherir a cada provincia debe adherir a la ley nacional y debe armar su propia normativa o su propia política pública para aplicación. ¿Sabes si ya hay protocolos que se estén aplicando en algún lugar del país en relación a esto? Que traten de coordinar, porque también acá lo que vemos es un problema de digamos, dentro de la política pública, el ensamble entre las distintas áreas del Estado, también incluso, ¿no? Antes hablamos de salud, educación, justicia. ¿Ves que algo de eso se haya avanzado en este tiempo? No, vos sabés que no, solamente en Salta y Jujuy eh, adhieren a la ley. Salta fue la primera provincia en adherir a la ley. Y bueno, la capacitación la están dando a nivel provincial. Jujuy lo mismo. En Río Gallego también se está dando la capacitación. Bueno, en varias provincias sí se están dando la capacitación, pero el ensamble entre los organismos de niñez, tanto como local como regional, no hay acuerdo. O sea, no trabajan en conjunto, no hacen en conjunto el trabajo lamentablemente por el ego, y así se ven los chicos desamparados, ¿no? Porque tenemos casos, en Mendoza también se está trabajando muy fuerte en Mendoza con la ley y se está trabajando muy bien, pero no hay en los organismos
Nosotros acá, por ejemplo, tenemos unidad local que es dependiente del municipio, que trabaja muy bien, pero lamentablemente depende de la regional, de unidad regional, que es de la provincia total, y bueno, por el ego de ser superior, los perjudicados son los niños. No trabajan en conjunto, Sí, no no hacen hay red, no hacen red. Si hicieran red, interseccionalidad, digamos, el término tal vez específico no funciona, digamos, no se suman no, no, las no, secciones. no, lamentablemente no funciona. Ok, ok. Acá están preguntando si las capacitaciones que ustedes brindan, hay redes sociales para conocer los recursos que ustedes van brindando. Seguramente después nos las van a compartir. Seguramente tienen para poder seguir lo que ustedes van haciendo en cada lugar y poder conocer y prepararse Sí, mejor también, ¿no? solamente en Instagram, pero bueno, en cada provincia que vamos nosotros a dar las capacitaciones, a dar la concientización, en cada provincia hacen las redes sociales, lo transmiten en vivo y bueno, ahí nos pueden ver cómo es el trabajo nuestro. Ok. Te voy a llevar ahora a la parte posterior, digamos, del caso, que es un poco la reparación, digamos, la instancia de la reparación por el daño causado. No me meto en una reparación que tenga que ver desde lo económico, sino una reparación en sí del hecho. Si ustedes sintieron que con el proceso que hubo en la justicia, de alguna manera se reparó, el daño obviamente nunca es completo, eh, pero si sienten que de alguna manera se dio algún paso y qué cosas creen que todavía faltarían para que realmente haya algún tipo de reparación que pueda darse. Bueno, la reparación total para Lucio sería que la tercera asesina, que es Ana Clara Pérez Ballester, la jueza número uno de familia menor aquí en General Pico, y Elisa Catán, que es la asesora de menores, que son las principales responsables de las dos del asesinato de Lucio, sean destituidas. Lamentablemente, el jury que se le hizo en La Pampa fueron salvadas por la política, digamos, porque hubo un llamado 10 minutos antes de que se entrara la audiencia diciendo que la salvaran a las dos. Y por eso lo tuvimos que presentar en la Corte Suprema de la Nación. La reparación sería no económica, porque nosotros no recibimos ningún dinero y esto no lo hacemos ni siquiera con un interés de agarrar un centavo, porque Lucio no tiene valor monetario el asesinato de Lucio, aunque me lo han ofertado, pero el asesinato de Lucio no tiene precio. No, Eh, claramente. la reparación sería que cambiara radicalmente todo lo que hay de vulneraciones de los chicos, porque la verdad que nosotros recorriendo toda la Argentina, te puedo asegurar que hay muchísimo. Ok. Bueno, nosotros justamente en esta materia trabajamos el tema de la responsabilidad del Estado ante la inacción, ¿no? O la falta de prevención de la violencia cuando pudo hacerlo. Sí, el Entonces, Estado, ¿sabés lo que pasa? Que el Estado compra todo con plata. Y bueno, lamentablemente a mí no me pueden comprar, no me van a comprar porque me pongan la montaña más grande del mundo en oro o con dinero. Lucio no tiene valor monetario. Lucio, el asesinato de Lucio no tiene fortuna ninguna. eso está clarísimo y claramente tu resiliencia en este caso es admirable. La pregunta es si ustedes, entiendo que ustedes han apelado esta situación y tienen alguna demanda en contra del Estado justamente por la inactividad. ¿Esto ha avanzado o simplemente quedó en este jury de Mira, eso se favorable a la encargó, acusación? se encargó nuestro abogado porque nosotros no queremos nada, no, absolutamente No, nada, no, no, solamente no por queremos. esa, no por la reparación económica, vuelvo a repetir, No, sino por algún no, tipo no, de no va a sanción. haber reparación económica. Eso No, no, descartarlo eso, porque no va a haber. perfecto, Eh, pero por eso te digo, la parte más de sanción por no tomar las medidas que debieron tomarse. por eso te digo, eso se encargó nuestro abogado, Mario, que es Mario Aguerrido, el doctor Mario Aguerrido, que es el que está llevando todo el caso como es, el juicio a tantas personas que hicieron vista al costado del asesinato de Lucio, ¿no?
Aquí preguntan cuál fue el mayor obstáculo con el que ustedes se encontraron en el sistema desde que decidieron iniciar esta lucha por lograr un cambio frente al maltrato a la infancia. Mirá, los obstáculos son Y todos sí, los días, porque en ciertas provincias nos abren las puertas, sí, de los juzgados, de familia y menor, jueces nos atienden con muy buena predisposición, pero bueno, hay provincias que son totalmente cerradas, por ejemplo, Santa Fe. Santa Fe es una provincia que todavía no adhirió a la ley Lucio, o sea, a la ley 27709. Volvemos de vuelta a lo que te repetí hoy, el ego supera a la problemática que hay de niñez. qué problema tan grande, ¿no? Porque cómo cambiar la mentalidad y el sistema si no podemos cambiar también a las personas, ¿no? Que están en esos espacios y que no entienden las prioridades que deben existir en casos como este, ¿no? Y la niñez. Exactamente, porque si se pusieran de acuerdo tanto un bloque de senadores como el otro, no me están haciendo daño a mí ni a Lucio porque Lucio no está, y a mí no me están haciendo daño porque a mí nadie me devuelve Lucio, pero le están haciendo mucho daño a muchos chicos de Santa Fe, muchos. Totalmente. Ramón, quiero llevarte a pensar ahora un poco en el impacto en las personas, ¿no? Em, de alguna manera, ustedes han aprendido del dolor y han podido superar el dolor y siguen padeciendo y uno sigue sufriendo, esto está claro, porque cuando uno pierde a alguien y más en estas situaciones es sumamente difícil, pero han tomado fuerzas a partir de ahí para salir adelante. Entonces, ¿qué recomendación o qué mensaje quisiera llevar también a las familias que observan, que ven situaciones como estas dentro de su seno, en sus vecinos? ¿Cómo podemos ayudar desde nuestro espacio, más allá de la denuncia, en este proceso, ¿no? A mí se me ocurría el boca a boca, el hablar uno a uno, el hablar entre los vecinos, pero bueno, imagino que vos tendrás muchas otras herramientas tal vez que compartir. Sí, no, lo principal, lo que dijiste vos, involucrarse el vecino, involucrarse, comprometerse, porque los niños son todo, o sea, los niños es el futuro de nuestro país y si los seguimos maltratando, venimos con una mentalidad de 3 décadas o 4 hecha bolsa de la cabeza. Eh, Lamentablemente, si uno no se involucre, no tiene empatía, lamentablemente hay muchas herramientas, muchísimas. Yo te puedo dar muchísimas herramientas como para, para prevenir y para ver a los chicos, observarlos. Solamente con la mirada vos tenés que darte cuenta, muchos se dan cuenta de la problemática que hay con los niños. Cuando un chico es maltratado, cuando un chico está cohibido, que es abusado. Eh, yo siempre digo que los chicos, si no pueden hablar con palabras, hablan con gestos, y si no hablan con gestos, hablan con actitudes. Eh, hay que observar nada más, muy simple. No es lo mismo mirar que observar. Totalmente. A veces hay que dejar la pantalla de lado, ¿no? Y mirar más al que tenemos enfrente, ¿no? Y que nos necesita. Acá justamente María Alejandra preguntaba qué señales tempranas crees que suelen pasarse por alto en contextos de riesgo y que los profesionales deberíamos estar más atentos para aprender, identificar mejor. Te lo vuelvo a repetir, observar, los chicos las actitudes cambian constantemente, constantemente. Un gran psicólogo y psiquiatra me dijo, si los chicos no hablan, no pueden hablar, con las manos hablan, hasta con las manos hablan. Un dibujo, una actitud o un mal comportamiento de que vos tenías acostumbrado a esa criatura que estabas viéndolo normalmente y un día cambia de una actitud de otra, es porque hay un problema seguro. Totalmente. Sí, muchos dejan de hablar o de jugar incluso, o dejan de comer, ¿no? Hay que estar atentos a esas situaciones de alerta que a veces no nos damos cuenta, aunque No estemos nos con damos ellos cuenta. todos los días, ¿sí? Es así. Es parar un poco la pelota, como quien dice, y prestar atención a lo que nos rodea, ¿no? Cuánta Por, atención su- hay por que supuesto prestar. que sí, o sea, si vos no observás a tu hijo, a tu sobrino, a tu primito, a tu vecino, que todos los días hace un berrinche, pongámosle, ¿no? Un berrinche. Y esa criatura no estaba acostumbrada a hacer berrinche. ¿Por qué hace berrinche ahora? Algo está pasando.
totalmente, totalmente. ¿De qué manera crees que podemos ayudarte todos los que estamos acá a esta labor que ustedes están haciendo? Con esto que estás haciendo ya una gran ayuda. La verdad que es muy satisfactorio estar aquí y que haya personas que se involucren en esto, pero que no se involucren de la cara para afuera, involúcrense con el corazón, con el alma, porque los niños nos necesitan. Es así. Es así. Gracias. Mira, aquí te mandan unos grandes corazones a través de la pantalla, ¿eh? Gracias, Pero muchas sí, gracias. sí de alguna manera podemos ayudar desde lo local, desde el trabajo en cada una de nuestras instancias, de nuestros lugares. Creo que tendrías mucho apoyo, no solamente de los que estamos aquí presentes, sino creo que de mucha gente, ¿no? Un llamado a la acción también en este sentido. Le agradezco enormemente de corazón y toda la ayuda que venga para los niños, bienvenido sea. Bien. Última pregunta de mi parte, por lo menos, vamos a ver si surge alguna más de los que están participando y es, ¿cuál es el mensaje que te gustaría dejar a las actuales y futuras generaciones a partir de esta triste historia en relación a la violencia y al maltrato? Mirá, el mensaje, nosotros como familia somos una familia muy unida y constituida, ¿no? Con muchos valores, muchos valores. Eh, Eso le pido, nada más, que tengan empatía, que tengan corazón, que miren a los chicos, que no vulneren sus derechos y que si ven a algún chico vulnerado, hagan la denuncia. Eso los puede salvar vida. Bien. Bueno, gracias. No sé si hay muchos mensajes de agradecimiento, Ramón. Bueno, muchos No, el dicen, agradecido hay soy yo. varios, hay varios que son de Rosario, de Santa, o de distintos lugares de Santa Fe, dicen, no sabía de la situación en la provincia, me voy a involucrar para conocer los motivos de la no adhesión. Así que bueno, me parece que estos espacios están buenos. Yo te lo puedo decir, la no adhesión. Resulta que la senadora Amalia Granata presentó un proyecto muy parecido a la ley 27709 y como no se fue aprobada ese proyecto, fue aprobado la 27709, eh, un poquito de ego, un poquito de celo, un poquito de bronca, cuando se presentó para hacer el tratamiento, en diputado está, la media sanción, faltan senadores de la provincia para que sea adherida completa, pero bueno, aparentemente la senadora le dio un poco de bronca y cuando se presentó en el recinto del senador para trabajar, para tratar la ley, no dio quórum, así que bueno, eh, es ese el problema nada más. Ok. Ramón, perdón, pero aquí alguno de los alumnos, vos ya lo expresaste, pero te voy a pedir si lo puedes repetir. Dice, le llama la atención que en la ley 26061, tanto en el artículo 30 como en el 31, Sí, establece la obligación de denunciar a los agentes públicos. sí. Entonces él preguntaba, si bien conoce el caso más por las noticias periodísticas, no conoce interiormente o particularmente el caso. Dice si sabes de funcionarios públicos, de salud o de educación que también hubiesen sido sometidos a un proceso. Vos hablaste tal vez de las juezas. Él te pregunta No, 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 pero está en proceso, está en proceso. O sea, está denunciado todo los organismos que dependieron de la vida de Lucio, ¿no? Que es donde pasó Lucio. Salud, educación y justicia. perfecto, ¿ok? O sea que todavía esas causas siguen adelante y no se han resuelto todavía. Todavía no se han resuelto. 4 años llevamos. Este es otro signo de la justicia argentina, ¿no? Exactamente, o sea, a ver, yo siempre digo que la justicia argentina corre como la tortuga, ¿no? No sé si no va más ligero la tortuga que el proceso de la justicia, pero lamentablemente la justicia argentina pasa esto. Eh, si bien se demora mucho, muchísimo, los protocolos tienen que agilizar muchísimo más el tema de las resoluciones. eh, Lucio pasó lo que pasó con Lucio por el apartamiento que tuvo y la justicia actuó muy tarde, ¿me entendés? Cuando un matrimonio se separa conflictivamente, el niño es el perjudicado. ¿Por qué es perjudicado? Porque se le corta el vínculo, porque es una falsa denuncia o llamarle B.
pero se le cortan, le hacen impedimento de contacto tanto a la parte materna como a parte paterna. Y cuanto más ojos veamos los chicos, más cuidado van a estar. Entonces, no, la justicia siempre agarra por ese camino, por el más fácil, de cortar el vínculo, eh, siendo que nosotros, por ejemplo, no teníamos absolutamente nada que ver. Nosotros lo tendríamos que haber seguido viendo a Lucio y nos hicieron impedimento de contacto. Claro, Entonces, cuanto, sí, ¿cómo podíamos darnos cuenta, más allá de que estábamos en plena pandemia, que no se podía viajar de pueblo a pueblo, que no podías viajar, andar después de las 9 de la noche, solamente por teléfono? ¿Cómo te podés dar cuenta cuando Lucito estaba maltratado, vulnerado, abusado por teléfono? Es imposible, claro, porque muchos te preguntan, ¿cómo no lo viste, no te diste cuenta? Y no, no me di cuenta, porque si me hubiese dado cuenta, yo hoy no estaría hablando acá, claro. ¿entendés? Y Lucio No, estaría vivo. y también, bueno, en este caso concreto, ustedes eran otra parte de la familia, pero en muchos otros casos no existe esa otra familia que esté peleando por los chicos, Sí, entonces está perfecto, todavía más pero callado, ¿no? siempre hay alguien involucrado que le interesa a esa criatura. Totalmente. Si no hay otra familia, tanto materna como paterna, un vecino tenés que involucrarte, o sea, es interesante de que esto es muy largo, ¿no? Pero bueno, es interesante la empatía y involucrarse en la crianza de esa criatura, de verlo, mirarlo, observarlo, qué actitudes tiene para saber qué es lo que le está pasando. Ok. Acá me preguntan si vos creés que en el fondo hubo ideología o negligencia judicial. Yo creo que las dos, pero Mirá, te nosotros dejo la respuesta. presentamos, también Mario, nuestro abogado, presentó el recurso de queja de odio de género. Yo te voy a decir que sí hubo ideología. No tengo nada contra el feminismo, absolutamente nada, aunque el feminismo radicalizado nunca nos llamó para decir que esas personas no los representan a ellos. Pero sí te voy a decir que hay ideología, ¿sabes por qué? Primero y principal, porque la jueza nos dijo a nosotros, Lucio va con la madre y no va a estar mejor que con la madre. Punto. Ya ahí es una ideología. La segunda ideología que hay, y la más grave de todas, son los chats entre ellas, de que Lucio era una molestia para ella, era una interferencia entre la pareja. Pero más peor de todo eso es que Lucio era varón. Mm, Por ende, el odio hacia el hombre insistió porque, y Lucio recibió su asesinato porque no lo pudieron cambiar de cabeza, no le pudieron cambiar la cabeza. No te olvides que están los videos donde Lucito están las uñas pintadas, los labios pintados, vestido de mujer. Como no se pudo transformar Lucio, lo asesinaron. qué triste. Bueno, Ramón, te agradecemos enormemente por tu valentía, por la resiliencia que tenés, todo nuestro respeto. Aquí los alumnos te están llenando de agradecimientos. Van a seguir tu iniciativa. Antes, Ramón, mencionaste que tienen un Instagram. Seguramente Cintia, que está conectada, nos puede dejar algún dato tal vez en el chat para poder. Ahí te lo va a dejar, Cintia está Buenísimo, conectada, sí, ahí te lo va a dejar. Y el buenísimo. agradecido, decirle a todos tus alumnos que el agradecido soy yo. Ojalá, no todos, mira lo que les digo, no todos los que están acá tengan esta iniciativa que uno tiene, ¿no? ¿Sabés qué gran ayuda sería si la mitad replicara todo lo que estamos haciendo? Totalmente. En cada espacio, en cada lugar, por pequeño que sea, creo que todos tenemos un montón para aportar. Hablar, compartir, discutir, hablar con los chicos jóvenes. Hoy se le tiene miedo a hablar muchas veces con los adolescentes porque no sabemos con qué van a salir y no sabemos si tenemos los recursos para contestarlo, pero creo que lo peor es no escucharlos, no hablar con ellos, no saber Exacto. qué pasa, ¿no? Mirá, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Las guerras no se gana aquel que tiene el arma más grande, sino se gana con estrategia. Y la estrategia la tenemos que hacer nosotros mismos. Si nosotros hacemos una estrategia buena, entre todos ponemos un granito de arena, se va a formar una gran montaña.
Totalmente. Bueno, gracias a Cintia, que pobre ayer me contestó a última hora, pero no, la verdad es que para nosotros era muy importante poder tener este diálogo con ustedes, aprender para cambiar. Creo que todos los que están trabajando aquí que están estudiando en nuestras carreras es porque tienen una gran vocación de servicio y porque realmente casos como el de ustedes eh, nos movilizan y realmente queremos y confiamos en que queremos hacer un mundo distinto y un mundo mejor. Así que esto nos da la oportunidad de renovar las fuerzas y de pensar en Lucio y en los Lucios de nuestro país y de otros países también para poder intervenir y poder hacer mejor nuestra tarea en cada lugar en el que estemos. Así que gracias por compartirlo de vuelta. Vamos a seguir en contacto seguramente. Y bueno, les agradecemos este tiempo. Despedimos a Ramón y a Cintia, pero los que quieran quedarse, todavía tenemos un rato más de clase, así que vamos a seguir pensando y dialogando en torno a esto que nos contó Ramón, si les parece. Un abrazo grande a todos los que están acá y te agradezco enormemente esta comunicación, ¿no? Este Zoom. Los abrazo con el corazón a todos y gracias, mil gracias por lo que hacen. Gracias y muchísima fuerza, ¿eh? Un cariño enorme, Abrazo, para estos días. abrazo. Un abrazo Chao, enorme. Bueno, nos quedamos aquí sí dejamos abierto a los que quieran quedarse participando, alumnos de la especialidad y de la maestría, y a los que nos visitaron de otras carreras, de otras materias. Ahí está Rosario Romero Victorica, a quien debo agradecer el contacto con la familia Dupuy. No, Ella los conoce de haber trabajado también en el proyecto de la ley en su momento. exacto, Así que gracias, Ro, por por el supuesto, sí, sí, contacto. sí. ¿Eh? De nada, placer. Bueno, acá me parece que es un buen espacio también para dialogar. Justamente con Susana, cuando preparábamos esta clase, nosotros estamos desde el instituto sacando en estos días, el jueves va a salir un nuevo informe del observatorio y uno de los temas que el jueves es el Día Internacional de los Derechos de la Niñez. Uno de los temas que abordamos es el tema de violencia. Y justamente lo que estamos observando en los datos, primero, no hay datos en la Argentina. Este es un primer elemento que también es importante. Así como Es él un primer decía, gran dato. un gran dato es que no Es hay un datos. gran dato que no hay datos. Entonces, un gran problema del que adolece la Argentina es que no tenemos servicios unificados. Esto, fíjense cómo él planteaba, bueno, no hay, a pesar de que están trabajando en las provincias y que se ha adoptado la ley, que están trabajando en la capacitación, no se logra todavía lograr la sinergia, la interseccionalidad, digamos, ¿no? Que debiera darse en distintos niveles del Estado para dar respuestas eficaces a la violencia, ¿no? Y en tema de datos pasa lo mismo. Si uno no sabe cuáles son las características de la violencia que tenemos en cada provincia, pero también a nivel nación, también es muy difícil definir cómo vamos a intervenir, cómo vamos a trabajar por la prevención de la violencia. Entonces, en la Argentina, la fuente de datos más fuerte o más sólida en materia de violencia la tiene la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que ustedes saben, atiende solamente casos en la ciudad de Buenos Aires. Las de las provincias dependen de sus distintos fueros. Y si nosotros miramos los distintos casos de violencia que se han dado en los últimos años y hacemos un comparativo, ha crecido la cantidad de denuncias por violencia contra los niños. Uno dice, ¿quiere decir que hay más violencia? Es probable que haya más violencia, pero lo que sí es cierto es que se denuncia más. Y en el 90% de los casos, quien denuncia es un tercero, ¿m? O un miembro de la familia o alguien, un vecino, como hablábamos antes. Y esto, como hablábamos recién, es un elemento fundamental. Los chicos no tienen capacidad de hacer la denuncia. Tienen capacidad porque no saben, ¿sí? Y no entienden el contexto en el que esto se desarrolla, ni saben que hay una vida en muchos casos sin violencia también. Entonces, bueno, acá tenemos un montón para trabajar. ¿Eh? Acá abro micrófono, escucho, pensamos, debatamos, hablamos, estamos en un ámbito académico y universitario para poder tener estos diálogos, ¿sí? Fecundos. También, en función de lo que estás diciendo, Lore, y lo veníamos hablando antes de la clase,
que hablar de maltrato infantil o hablar de violencia de género no implica solamente golpes físicos o esta desgracia que le pasó a la familia Dupuy, ni tampoco es la violencia de género contra la mujer. El género es masculino y femenino. Y también un maltrato infantil o una violencia infantil es cuando las mujeres impedimos el contacto con los padres y hacemos falsas denuncias. Eso también es maltrato infantil. Eso también es violencia infantil. Los chicos son vulnerados cuando no tienen esta capacidad de poder contactarse y vivir junto al padre también. Pero cuando digo vivir, no digo bajo el mismo techo, sino que tener el contacto y tener la capacidad de poder disfrutar de un papá. Y eso también nos cabe a nosotros las mujeres. Violencia de género no es solamente contra la mujer. También las mujeres violentamos a los hombres y tenemos diferentes maneras de violentar a En el los caso de los hombres. niños también, hay Y los mucha niños también. violencia que Y se ejerce. seguramente las estadísticas no den a favor del hombre, porque también hay una cosa muy masculina de que es que el hombre tiene vergüenza de denunciar, ¿sí? Y las mujeres tenemos el ejercicio de la denuncia. Y muchas veces estas denuncias son falsas. Y el daño que le provocamos a un niño es inmensurable. Sí, ahí yo quiero hacer un comentario, Suez. Sí, Yo creo que el problema de la falsa denuncia, sea el hombre o la mujer la que lo haga, indefectiblemente, causa un problema para toda la sociedad. Porque en la medida que los organismos del Estado y el poco personal que se tiene en muchos casos para atender las situaciones de violencia están atendiendo situaciones falsas, se desatienden también situaciones verdaderas. Entonces, esto me parece que también es parte de nuestra toma de conciencia en trabajar en evitar todo tipo de situaciones de denuncia falsa, de denuncias para desacreditar las capacidades de uno o de otro. En el caso concreto, alguien había preguntado qué había pasado en este caso porque el papá no tenía la tenencia. Ahí, por lo que yo tengo entendido el caso, tal vez Ro tiene más información que yo no tenga, pero el papá trabajaba fuera, lejos de la ciudad, porque era una familia que no tenía grandes recursos, y durante un tiempo largo Lucio estuvo al cuidado de los tíos, pero después la mamá empezó a reclamar esta tenencia y denunció justamente que los tíos lo agredían a Lucio, y es ahí donde le quitan la tenencia o el cuidado a estos tíos y se la otorgan a la mamá. Entonces, es un caso que claramente tiene muchas aristas y que tiene muchas situaciones que podríamos trabajar desde la orientación familiar, desde la violencia, desde las poblaciones vulnerables y de todas las carreras que tenemos en el instituto. Em, pero es una problemática muy compleja. El tema de las falsas denuncias, como decía Su, hacia un lado y hacia el otro, claramente sí, las estadísticas demuestran de que mayormente los varones son más agresores. En el caso de la violencia contra los niños, no necesariamente, sí está bastante equilibrado. Madre, padre, hermanos incluso, ¿sí? Abuelos también, de ambos sexos. Entonces, eh, creo que este es un ejercicio de repensar y de salirnos de esquemas que están siempre iguales de que uno es el malo, la otra es la buena en todas las situaciones de manera lineal. Obviamente hay muchas situaciones donde tenemos todos los días un caso de una mujer muerta por violencia, y esto no lo podemos desconocer, pero es necesario de que no nos quedemos solo con esa mirada. ¿Sí? El problema de violencia es enorme. Lo mismo la violencia que hoy están padeciendo los adultos mayores a mano de sus hijos. ¿Mm? Es a la inversa. Pero también es enorme el problema que tenemos en esa instancia. Y cada vez va creciendo más. Mabel creo que antes había levantado la mano. Sí. sí, este caso a mí me hace acordar a Justicia por Gabriel, que también la película muestra la historia real de que todo el mundo vio y nadie actuó. Es más, hasta trabajadores sociales, y me incluyo, a veces no se quieren involucrar. Entonces, esto es lo que nos pasa. No, porque se podía haber evitado. Este caso, como Gabriel, como otros casos que a lo mejor no hay una película ni hay una historia, sabemos que nosotros hicimos en la licenciatura justamente el trabajo de abuso sexual infantil en la primera infancia. No teníamos muchos datos, sigue sin haber datos. Entonces nos preguntamos, nosotros como sociales, por ejemplo,
yo estoy en otra área, me quiero involucrar para hacer una denuncia y me viene género o viene niñez a decirme, ay, ¿por qué tenés que meterte? En estas cuestiones voy, en que se involucran las instituciones, pero para hacer el trabajo más difícil, de no dejarte denunciar y no meterte, el no meterte y sumado a lo que podemos evitar y no lo hacemos. Porque en la escuela, en el jardín, en los jardines maternales se ven muchas cosas. No se quieren involucrar. Por eso sigue habiendo estas cosas, sigue pasando esto. Y esa película de Gabriel a mí también me tocó. O sea, todo el mundo vio y nadie hizo nada. Totalmente. Gracias, Mabel. Bueno, acá hay mucho que trabajar. Esto cuando nosotros trabajemos el tema del caso y vamos a verlo con el tema de las políticas públicas, algo, una barrera que tenemos que romper para poder cortar con el tema de las intervenciones es cada uno está encerrado en su frasquito. Acá tenemos que romper las paredes y entender que la lógica tiene que ser otra del abordaje, tiene que poder pensarse de manera interdisciplinaria, ¿sí? ¿Por qué en la carrera promovemos que se vea los casos de violencia desde la interdisciplina? Porque todos tenemos para aportar miradas que son válidas y desde la interseccionalidad dentro de las estructuras. Necesitamos trabajar en conjunto, porque si no damos respuestas ineficaces, porque pasa que después la persona la mandan a la oficina B y en la oficina B no hay nadie, entonces nadie la atiende, nadie recoge, nadie escucha y nadie se fija. ¿M? Y le pasa a la oficina C y le pasa lo mismo y en la D y encima revictimizamos. Entonces tenemos que lograr cambiar esas estructuras. ¿Es muy difícil? Estoy segura. Pero el no ya lo tenemos. Tenemos que ver cómo podemos desde cada lugar, desde cada pequeño lugar, lograr trascender esas barreras. A ver, vamos por Ok, orden de sí, levantadas de tenemos a manos. Eduardo primero y a Daniela después, y después Vamos, seguimos. Eduardo. Sí, bueno, una reflexión porque en esto de compartir en la interdisciplina, por ahí lo que nos dedicamos a esto, también, como algunos saben, bueno, yo soy juez, entonces hay una gran crítica a la justicia, digamos, y sé que acá Sí, hacer no todos algunas... los jueces, no todos los Sí, jueces sí, sí, están sí, 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 pero hay, por ejemplo, algunas reflexiones, ¿no? Yo soy de la justicia de familia, digamos, ¿sí? Y tenemos la otra pata que es la justicia penal, ¿no? Entonces, casos en donde, por ejemplo, hoy nombraban, hay poco para castigar el maltrato infantil. Claro que lo hay. Hay el delito de lesiones, incumplimiento de los deberes de asistencia, el abandono, pero son delitos que no son investigados, y lo digo con crítica y no importa, por el fuero penal no los investiga con tanta vehemencia, con tanta fuerza, digamos. Como por ejemplo, ¿conocemos a alguna persona que haya sido condenada por incumplimiento de los deberes de asistencia, o sea, por deuda de alimentos? Mi juzgado tiene el 60% es alimentos. ¿Sí? Más de la mitad de mi trabajo es alimentos y cuestiones de familia. Pero en la justicia penal no termina de investigar y porque hay un delito, hay gente que puede ser penada. Entonces, la norma, y esto por ahí porque la interdisciplina también ayuda a lo que podemos aportar, lo que estamos de este lado, la norma tiene esto de la conducta, de la relación de lo que significa una conducta positiva y el no cumplimiento, una sanción. Esa sanción es como una amenaza, vos te portás bien por la sanción, o bueno, directamente te portás mal, te sancionan. O sea, esto de la concientización. Vamos a poner un ejemplo práctico porque y para no ser muy largo. El valor vida es una cuestión de orden público, por eso el Estado investiga las muertes sin que nadie denuncie. Porque es una cuestión de orden público. Las cuestiones de niñez también, por eso se puede hacer la denuncia de identidad reservada. Porque es de orden público, no hace falta una denuncia específica, solo conocer el hecho. Eh, acá yo creo que nadie mata, nadie no mata, acá los compañeros, los docentes, todos ustedes no salen a matar. ¿Por qué? Por una cuestión de valores. Bueno, bien, pero si alguien no tiene el valor, igual no lo hacen por miedo a ir preso. Bien, yo creo que no solamente la cuestión de concientización y de valores en cuestiones de niñez, sino que yo creo que tiene que haber, y yo fui el que pregunté en el grupo si algún funcionario fue también, Sí, claro, porque, juzgado, claro, no es que sancionado. el médico, tenemos que ver a ver si podemos convencerle al médico que tiene, o a la maestra que tenga valores para proteger los niños. No, el que no protege debe ser sometido a un proceso penal y debe ser castigado por los incumplimientos de los deberes de funcionario público. Cuando 6 7 vayan presos, ahí todos van a ir cambiando sus valores. Eso es mi Exactamente. opinión, que es un poquito más tajante, pero a veces
no, a veces, como decía Sarmiento, la letra con sangre entra, digamos. Entonces, en Es que es eso, así, Gracias. es un poco la función educativa que tiene la ley también, digamos, en la medida que penás o no penás determinadas conductas. El claro, porque el artículo 30 y 31 está bien explicado. Tuvo que salir la ley Lucio para decir, che, bueno, vamos a explicar el 30 y 31 de la 26061, pero ya está penado, pero todavía no hay personas que están penadas y de hecho hoy el abuelo de Lucio estaba diciendo todavía están en proceso de investigación los Exactamente. incumplimientos de esas maestras, maestros, médicos, médicas. Sí. Gracias, Eduardo. Vamos así, dejamos lugar para todos. Daniela. Y después sigue Paula. Sí, buenas tardes. Bueno, ciertamente hubo dos cuestiones que se plantearon y que lo manifestó eh, el abuelo de Lucio. Yo soy de la provincia del Chaco, estoy en la parte del fuero penal. eh, Ejercí en su momento como fiscal, ahora estoy como juez. Eh, es muy cierto y a mí me tocó mucho cuando hizo la reflexión respecto a la justicia. No todos obviamente somos iguales, no todos tenemos el mismo grado de Claramente. compromiso y no todos tenemos la misma ausencia de empatía. Por eso a mí me toca mucho porque es muy cierto lo que dice. Yo en su momento, cuando ejercí como fiscal, en los últimos años, que fue el tramo de justamente, eran las cuestiones de género, y ahí veo y observo la falta de prevención de las políticas de prevención, porque cuando me tocaba intervenir en casos donde había violencia intrafamiliar, y en este caso obviamente más me circunscribía más a la violencia contra la mujer, cuando el personal policial muchas veces me relataba los hechos y me refería a que era dentro, obviamente, dentro del contexto de la relación de pareja y me hablaba de los niños y de situaciones muy al límite donde estaban los niños involucrados, yo automáticamente ordenaba las medidas que yo necesitaba en lo que era a nivel penal y demás y me comunicaba inmediatamente con la línea, en este caso la línea 102. Estoy hablando unos 3 4 años atrás, o un poquito más tal vez. Em, y yo, bueno, obviamente teníamos determinados mecanismos para actuar interdisciplinaria, de manera conjunta, interdisciplinaria. Quería tratar de aplicar los protocolos que en ese momento a veces el ejecutivo libraba y demás. Y yo le explicaba, bueno, pasó esta situación, por favor, yo necesito que vaya, que intervengan, que baje personal al lugar. Yo ya todo esto, a veces nos dividíamos el trabajo con mi ayudante fiscal y me comunicaba con la línea 102 y yo recuerdo que en varias ocasiones me contestaban, bueno, pero el niño resultó lesionado, el niño resultó amenazado, hubo golpes, ellos iban más a lo concreto. Yo le digo, no, mira, la situación es esta, una situación muy extrema de violencia ante la madre, el niño estaba presente ahí. Y y bueno, no recuerdo con exactitud, pero sí recuerdo dos o tres hechos donde me planteaba esto. Bueno, pero no podemos bajar al lugar porque el niño no resultó lesionado, porque el niño... Pero esperamos a la lesión. Y yo decía, Somos reactivos, esto es lo que yo les decía antes, terminamos siendo reactivos ante un hecho concreto de violencia y no trabajamos realmente la claro, prevención. y yo le decía, pues te estoy explicando todo el contexto y vos tenés el deber de intervenir, de bajar al lugar, porque ellos hacían el nexo después, hacían toda la elaboración de la causa e inmediatamente le mandaban al juzgado de familia y el juzgado de familia intervenía. Independientemente que yo siempre me reaseguraba, cuando yo tenía al día siguiente todas las actuaciones, directamente libraba informes y pedidos de comunicación al foro de familia y le informaba toda mi actuación en el ámbito penal para que ellos tengan y puedan también intervenir. O sea, yo hacía por las dudas, me aseguraba que hacía el doble camino. Pero me he peleado con las personas que en ese momento intervenían en la línea 102, me dicen, bueno, pero no, nos vedaron, no podemos intervenir. Pero yo te estoy diciendo el panorama, por favor intervení, porque esto, si sigue, se puede exacerbar, se puede agravar. Ese niño, esa niña, esa madre no puede estar ahí y
Digo, vos me estás diciendo que he llegado a discutir y decir ¿qué necesitas que el niño llegue lesionado? Lo Y que no pasa es pronunciar lo que decía, pero es verdad lo que dice el abuelo. porque es lo Y visible. La claro, lesión es el golpe, es el ojo morado, te falta una pierna o te Sí, pero falta en un el noventa y brazo, cinco pero por no ciento de ven, los casos hay violencia claro, el tema de salud, la psicológica. lesión de salud mental o del cómo lo afecta en la emocionalidad, eso nadie lo mide. obviamente debía después canalizar por otro lado, porque yo me terminaba horas peleando y discutiendo y dice, bueno, acá o sea, termino acá y voy por el otro lado, digamos, buscaba los Claro, otros caminos. Ok. Y gracias. otro Ah, aporte que me gustaría hacer es, sí, hacer una reflexión y es verdad que a veces dice que la justicia, vuelvo a reiterar, no todos, falta de empatía sí, porque me he llegado en su momento a enojar con colegas donde ante situaciones graves tomaban medidas ínfimas o no tomaban medidas y yo inclusive en un trabajo con el doctor Pallarola planteé cuando nos preguntó sobre casos que conocíamos y las medidas que se habían adoptado, sí, planteé un caso que para mí fue tremendo y todavía me quedó niños con lesiones graves, ya gravísimas, eh, por la pareja de la madre, porque en realidad sería su padrastro, los quemaba con huevos calientes y tener colegas por ahí que no habían actuado, pensaban que eran, no se por ahí no se tomaban el trabajo de ver qué tipo de lesiones eran. Ah, no, son lesiones leves, eso hay que, o sea, iban minimizando y terminaron en situaciones muy graves. Cuando yo tomé el caso, intervine, o sea, separé a ese padrastro, porque o sea, y Sí. ahí es verdad, y es lo que realmente duele, que siga pasando. Esto que yo estoy hablando, obvio. que fue Es que, hace es que años por atrás, eso ahora pasó Lucio. O sea, la es que falta de esto es empatía es un poco muy lo que nos cierto. pasa, digamos. En la República Argentina, ustedes han cursado la materia de aspectos legales. ¿Cuántos años hace que hay leyes específicas sobre el tema de violencia? E incluso antes de que las hubiera, había un cuerpo legal en esto. Y sin embargo, a pesar de todo el avance que hubo en ese sentido, de la discusión de casos, de la difusión masiva del tema de la lucha contra la violencia, el problema es que hoy siguen apareciendo cada vez más casos y esto tiene que ver con la capacidad que tenemos para intervenir. Entonces siempre se demanda que hay pocas manos, que hay pocos recursos, uno puede entenderlo, pero también es cierto que los que están en muchos casos, su actividad es, no vamos a decir que es mala, porque no lo harán tal vez en todos los casos, y hay gentes distintas, esto que señalaba Daniela, no todos son iguales y esto está clarísimo, pero realmente falta saber intervenir, ¿sí? Entonces acá nos falta criterios, nos falta una política que también determine a quiénes vamos a designar para ocupar determinados cargos y qué capacidad tiene que tener para atender razonablemente esto y cómo vamos a trabajarlo otra vez conjuntamente. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Paula Paula. Garabello, después Gabriela y después Marcelo. Hola, buenas tardes a todos. Recién escuchando lo que decía la compañera Daniela y anteriormente Mabel, me hizo pensar en una situación reciente que vivimos en nuestra función, en nuestro lugar de trabajo. Yo trabajo como operadora jurídica en la Oficina de Violencia y soy de la provincia de Neuquén, trabajo en el Poder Judicial de la provincia de Neuquén. Y tomando como punto de partida esto de el compromiso, la preparación que se necesita para ciertos roles o ciertos cargos dentro del funcionariado del Poder Judicial, vivimos ayer una situación que me interpela en función de todo lo que se habló hoy, donde puedo vincular la falta de información de ciertos profesionales que intervienen desde la interdisciplina porque me pareció muy extraño y con mis compañeras, afortunadamente mis dos compañeras de trabajo están presentes en esta clase y me atrevo a traer este tema a colación porque creo que nos debe interpelar a todos desde nuestro lugar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, para que nuestras intervenciones sean oportunas, razonables, coherentes, eficaces y que la justicia realmente llegue a tiempo, porque creo que una justicia que llega tarde en definitiva no es justicia. Y
Me permito dar sin mucho más detalle, pero contextualizar lo sucedido. Recibimos una denuncia de un psicólogo, que en realidad no fue una denuncia propiamente dicha, fue un informe de comisaría dando cuenta de que se presenta un psicólogo informando una situación sin deseo de formular la denuncia formalmente por miedo a violar el secreto profesional, dando cuenta de que un hombre en la sesión con el profesional manifestó su deseo de querer matar a su pareja. Nosotros ayer trabajamos esta situación, se proyectó la intervención judicial y cuando damos intervención a la jueza, nos encontramos lamentablemente, y debo decir, me genera hasta vergüenza decir que se desestimó nuestra intervención porque no estaban dados los recaudos de ley, razón por la cual se nos exige o se nos requiere a nosotros como Oficina de Violencia la intervención extrajudicial coordinando con los efectores de ley 2785, que es la de prevención contra la violencia familiar en la provincia de Neuquén. Y esto a mí y a mis dos compañeras nos hizo mucho ruido, nos llamó mucho la atención porque entiendo, creo que mis compañeras coincidirán en esto que voy a decir, que esto es denegar el acceso a justicia, omitir el deber de prevención, de intervención con la debida diligencia reforzada que se exige para estos casos, porque ahora nos encontramos con una mujer que no va a poder tener el acceso a ser entrevistada por un equipo interdisciplinario para valorar el riesgo ante la situación tan tremenda que acaba de exponer el profesional de la salud mental que intervino con este hombre. Y me genera esta cuestión de ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y si pasa algo más, ¿de quién es la responsabilidad? Y me parece importantísimo que cada uno, desde el lugar que ocupa, tenga el acceso a la información de cómo proceder en estos casos y que las leyes sean efectivas, que no sean un librito más con el cual nosotros damos un discurso que muere ahí, en la palabra, pero que en las intervenciones realmente no se ven reflejados. Y esto nos pasa muy a menudo en la circunscripción donde yo trabajo, porque lamentablemente los principales obligados están llegando tarde generalmente ante situaciones tremendas de violencia, donde las víctimas son no solo las mujeres, sino los niños, niñas y adolescentes. Y esto Total. también se refleja en lo que decía Daniela, porque tenemos en mi circunscripción tenemos un Ministerio Público Fiscal que espera que pasen las cosas, donde están facultados por la misma ley, están obligados por ley a tomar las medidas urgentes que sean pertinentes y no lo hacen. Tenemos una Claro. Defensoría de los Derechos del Niño que no entrevista o no interviene de manera oportuna y nosotros estamos como tratando de tapar agujeros y es ahí donde yo digo, ¿qué tiene que pasar o cómo podemos nosotras desde nuestro lugar revertir esta situación? Me parece Claro. súper Es un poco nutritivo lo todo que, esto. sí, es un poco lo que señalaba Eduardo, que yo también lo sostengo, que es que no es que faltan leyes, las leyes están, el problema es cómo las hacemos cumplir, Exacto. cómo lo efectivizamos en el día a día de nuestros espacios, que entendemos de que pueden estar sobrecargados de otros tantos casos, que no es lo único, no será el único que atiendan, pero la realidad es que la espera en esos casos, eh, Yo la les verdad quiero es, agradecer este espacio. Para mí la clase de hoy fue valiosísima porque me deja con muchas inquietudes y con un sabor amargo de cosas que se podrían hacer mejor y no se están haciendo. Y así. para mí es Gracias. importantísimo poder visibilizarlo y compartirlo con ustedes. Así que muchísimas Totalmente. gracias. Si no Buenísimo. tomamos conciencia de lo que hacemos, aunque lo hagamos mal, no vamos a cambiar, ¿sí? Gracias, Gracias, Paula. Paula. Gracias. Gabriela, Gabriela. Gabriela también quería contar un caso, entiendo Sí, por lo que vos. Gabriela y después Marcelo. Dale, Gaby. No, Moni, Tengo, ahí está. perdón, tengo internet y mi ¿Querés apagar la cámara, Gabriela, para que a ver si funciona mejor? ¿Yo hablo? Sí, Bueno, sí, habla vos. sí, pero Gabriela estuve probando Manganello. apagar la cámara y pasa Sí, lo mismo, Gabriela, no te sé, ¿me escuchamos. escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, hoy cuando estaba atendiendo a mi último paciente, atendiendo a mi último paciente en la sala de odontopediatría del Hospital José Dueñas,
y tenía al lado a una compañera, también odontopediatra, más jovencita que yo, pero quizás yo tenía un poco más de experiencia porque tiene la especialidad. Y bueno, yo mientras despedía a mi paciente, escuchaba como el nene de al lado seguía quejándose y no era un llanto, sino que era como un sufrimiento. Y yo tengo muchos años, desde el 2005 que soy especialista en atender niños en el hospital, y la experiencia te hace darte cuenta o percibir que el llanto no era un llanto de miedo, sino un llanto de sufrimiento hacia algo. Y yo trataba de ir atendiendo a la señora que ya le estaba dando el turno de mi paciente, a la nena, para que se vaya, y observaba todo lo que podía, ¿no? Porque no estaba ahí cerca del sillón, sino al lado. Y hasta en un momento el nene dijo que no abría la boca porque tenía fiebre y como ahogaba lo que quería expresar, o sea, conversar. Y cuando se fue, le decía a la mamá en la sala de espera: mamá, no te enojes. El nene tenía 4 años. Y, y después se fue, y yo justo me entró una señora que le tenía que dar un turno porque, bueno, hay un problema con los sanitativos, que es como que nosotros los cubrimos bastante. Y mientras daba el turno, justo estaba en la ventanilla yo. Y entonces por ahí podía, como un testigo, medio que espiar, porque no se veía bien todo, pero qué pasaba en la sala de espera cuando se retiraron. Y entonces el nene le decía: mamá, no te enojes así, no te enojes tanto, no puedo abrir los labios, me tiemblan los labios, no puedo, los labios, la boca, me tiembla la boca, no puedo abrir la boca, que era lo que no podía hacer casi no podía abrir la boca en el sillón. Hay chicos que tienen miedo, pero cuando tienen miedo lloran. Este nene era como un sufrimiento que yo estoy acostumbrada a poner un telón porque siempre antes, o sea, comprender, pero no ponerme acongojada. Pero llegó un momento que terminé el turno y digo: no, yo voy a hablar con la doctora, este, bueno, la doctora, mi compañera, no. Y fui, hablé, y yo sé que nosotros tenemos 2 asistentes sociales, un servicio de asistencia social con una jefa y otra asistente social que fue incorporada hace un par de años en turno tarde. Y siempre nos dijo, en un momento, en un curso que habíamos hecho, que cuando problemas en el sentido de que sospechábamos algo, hiciéramos, nos comunicáramos y o lo derivamos o la presencia de ella en la sala. Entonces yo le aconsejé, le pasé el contacto de la jefa, que yo lo tenía en WhatsApp. Primero le quería ayudar yo, pero le dije: no, hacelo vos, le digo. Escuchame. Le dijo: pero acá hay un trasfondo, le dijo la mamá. Acá hay un trasfondo, acá pasa otra cosa con su hijo. ¿Tuvo alguna experiencia traumática con el odontólogo, en otro lado? No tuvo. Y lo que le dijo, que eso después me enteré, que la odontóloga me dice, eso yo no lo llegué a escuchar, porque estaba atendiendo a otro paciente, le dijo: con el neurólogo no hace ese problema, claro, lo hace con el odontólogo. Ahora el neurólogo en la historia clínica digital no figuraba, porque yo le dije: fíjate, por supuesto con secreto profesional, ¿no? Porque uno en la curiosidad, a mí me pasa eso de ver cuando hay un niño que tiene alguna conducta así que te llama la atención, mirar cómo fue la entrevista, si tuvo una entrevista con un psicólogo o con o con un médico, ¿no es cierto? Y me dice: no hay ningún dato en la historia, porque esa es una de las ventajas que tenemos ahora, que tenemos acceso a la historia integral del paciente. Solo el único dato era la odontología, entonces nuestro servicio. Entonces le dije: mira, comunícate con la asistente social y que el próximo turno esté en la sala sin que la mujer sepa que ella es asistente social, para que actúe, porque, bueno, el asistente social que tenemos nosotros, que nos dio el curso, tiene experiencia en la parte de violencia,
familiar y ha hecho intervenciones y, y bueno, puede llegar a ver algo, porque a lo mejor yo le dije puede ser un descuido de la madre que realmente necesita estudios neurológicos y fue el neurólogo y no le hizo los estudios y me dijo es peor todavía. O sea que yo dije, menos mal que le doy esta sugerencia a mi colega. Me dijo, es peor. El hermanito de 6 años directamente no abre la boca, pero como apenas la abría o no la abría, no, el hermanito de 6 años, que es más grande, directamente me hizo el gesto mi colega, ponía los labios para adentro, ¿no? Así, toda la sesión. Y era la tercera vez que lo citaba. Entonces yo le dije, algo pasa acá, eh, y es una odontopediatra, o sea, le explicaba todo. Sí. Bueno, hay que Y ver también el tema contexto, ¿no? Puede sí, prestarse a muchas a interpretaciones de diferentes aristas, sí, a pero lo mejor, siempre Está son bueno estar llamados de atento. alerta, a lo siempre son mejor estoy signos. No, no, equivocada. a ver, siempre es Sí, preferible pecar por demás y no por menos. Pero digamos que, bueno, hay que contextualizar el caso, ver también la historia familiar y tener una serie de factores y de variables en cuenta antes de poder seguir avanzando, ¿no? Sí. Lo Igual importante es, destaco que lo hayas elevado al equipo exactamente, profesional buenísimo, del hospital que también está trabajando en esos temas como para estar alertos, ¿no? exactamente, sí. buenísimo. Más vale siempre estar en alerta por demás y no por de menos. Gracias. Gracias, Gabriela. Marcelo. No de nada. Sí, yo quería comentar, más que nada reflexionar. Hoy comenté que tuve un compañero, Christopher Pipo, y también una compañera que se llamaba Soledad. Ella era promotora de salud. Daba cursos para la población objetivo, un curso de violencia de género. Una noche su expareja entró a su casa y asesinó a su hijo de otro matrimonio de 4 cuchillas, cuando él estaba durmiendo. Mi compañera estaba altamente capacitada en violencia. Estaba rodeada de trabajadores sociales, psicólogos, médicos, y falló todo y aconteció eso, ¿no? Entonces yo siempre reflexiono esto desde el punto de vista que hasta que no se transforme el factor humano, no se le dé más importancia al factor humano, a llevar adelante una revolución humana, que sea a través de la educación, la cultura. Los seres humanos somos así. Nos tienen que multar para usar el cinturón de seguridad. Nos tienen que multar para no usar el celular cuando manejar. Nos tienen que multar para no cruzar un semáforo con la luz roja. Y eso no alcanza. No alcanza. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿No? El camino del humanismo, el camino de ya de un principio empezar a comprender la dignidad de la vida. No, porque generalmente el victimario carece de ese sentimiento, carece de ese valor. No, creo que hay que formar al ser humano desde el punto de vista del factor humano, del valor que se le da a la vida, de lo que significa la vida. Porque ya está comprobado que a través de las leyes, que a través de todos estos sistemas que estamos intentando poner un corte, ¿no?, a la violencia, generalmente falla. Generalmente falla o llega tarde o alguna situación ocurre que donde siempre termina pasando por alto todo. En este caso, el victimario se suicidó después de haber hecho eso, eh, pero generalmente los casos, está hablando de un caso con una persona que estaba capacitada para observar todos estos detalles, lo que estamos hablando ahora, estas muestras de violencia, ¿no? Y sin embargo pasó igual. A ver, Marcelo, las causas de la violencia sabemos que son múltiples, ¿sí? Que no podemos adjudicarlo a uno u otro caso, que hay cuestiones de salud mental que en muchos casos están presentes, cuestiones de consumo que a veces son o cambian la perspectiva de un caso o de un análisis de una situación que uno está tomando. Y eso puede entenderse. Lo que pasa que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es decir que esos casos que así sucedan sean los menos
porque todos los demás somos capaces de advertirlos y de prevenirlos. El problema es que en nuestro país no es solamente esas situaciones como la que vos contás, ¿no? Digamos que son cosas que por ahí uno no pudo abordarlas. Entonces, me parece que y en esto entra lo que está en esta unidad, justamente que empezamos a ver de los factores protectores y de los factores de riesgo. Cuando detectamos que hay en determinadas situaciones alertas, factores de riesgo que nos pueden alertar tanto en las conductas de los victimarios como también en situaciones que se dan en la propia vida de la víctima. Mayor debilidad, todos los casos donde hay menores recursos para defenderse, sabemos de que esas personas generalmente son mucho más susceptibles a la violencia. Los niños, los adultos mayores, las personas con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de enfermedad. Entonces, son espacios donde sabemos de que tenemos que intervenir o estar mucho más atentos a que pueda haber situaciones de violencia, ¿no? Lo mismo cuando estamos en entornos comunitarios donde no hay fuerza en las comunidades para protegerse, ¿no? Porque sabemos de que si a veces la fuerza, digamos, hay comunidades que son muy sólidas, se cuidan unos a otros, ¿sí? Se protegen en esas instancias, hay muchas más alternativas de ayuda mutua que la que hay en las sociedades actuales, sobre todo en las grandes urbes, donde vivimos muchas veces muy alejados unos de otros o muy, incluso no conocemos a quien vive enfrente nuestro, ¿no? Entonces, bueno, hay una multiplicidad de elementos, que esto es lo que vamos a ir viendo en estos factores, que la verdad, Marcelo, digamos, si nos ponemos en esa posición, es dificilísimo de abordar todas esas situaciones. Lo que tenemos que encontrar es, bueno, cómo podemos trabajar de una manera organizada, y a esto apuntan las acciones que internacionalmente se recomiendan para prevenir la violencia en distintos ámbitos, en algunos casos de manera amplia, incluso sin saber quién padece violencia, otros donde nos vamos a enfocar en poblaciones más susceptibles a padecerla, y en otros casos donde ya existe la violencia, bueno, vamos a trabajar sobre eso, que son los casos como los que hablábamos hace un rato, que son sobre todo los que llegan a la justicia, porque convengamos que los que llegan a la justicia ya es tarde, porque ya el hecho de violencia existe, ¿no? Entonces vamos a tratar de evitar que esto siga sucediendo o que se lleguen a casos extremos como el de Lucio. Pero la verdad es que, bueno, tenemos todavía mucho que aprender y mucho que trabajar en estos espacios. Igualmente yo creo que también, perdón, 2 segunditos nada más, me parece que también cabe que nosotros seamos los responsables de, desde nuestro lugar más primario, que es la familia, empezar con un trabajo de prevención. Porque siempre estamos esperando que las soluciones vengan de afuera. Siempre estamos pensando en grandes soluciones. Y la En el gran, Estado. ¿cómo? En el Estado, digamos, el Estado debe, Exactamente, el en el Estado Estado. debe, Siempre pero estamos pensando que los demás nos tienen que venir a solucionar los problemas a nosotros. Y nosotros, desde nuestra familia, podemos hacer un gran trabajo preventivo, porque el Estado lo que se va a ocupar es de hacer políticas de reparación. Difícilmente hagan políticas de prevención. ¿Y por qué? Porque el costo político no es inmediato. Entonces, el trabajo de prevención es a partir de casa, de nuestra familia, de la escuela. Ahí es donde realmente podemos hacer un trabajo valioso y donde podemos educar a las futuras generaciones para que una vez esos chiquitos en adultos, cuando sean adultos, tengan una vida valiosa y sepan respetar y hacer valer la vida de cada uno. No pensemos en las grandes soluciones del Estado porque del Estado no van a venir. El trabajo es el uno a uno y tiene un efecto multiplicador. Y está en nuestras manos hacer ese trabajo. es que el ¿No? Estado en definitiva también somos nosotros. Exactamente. El Entonces, Estado somos nosotros. entonces acá es donde también nosotros tenemos que hacer. Yo pensaba, recién Susana decía, bueno, en la familia. Muchas veces, incluso en la familia, a mí me pasa, tengo hijas adolescentes y muchas veces vienen sus amigos a casa y tal vez en nuestra casa donde encuentran un espacio para dialogar sobre cosas que en su casa no pueden hablar. Y también somos, bueno, escuchamos situaciones o vivencias y también podemos acompañar desde esos lugares, ¿no? El tema es, bueno, comprometernos, que esto era un poco lo que decía también el abuelo de Lucio, es decir, cada uno desde su lugar, qué compromiso asume eh, en atender a las necesidades de los chicos, en escuchar y en denunciar cuando creemos que hay un riesgo. Entonces, me parece que todos podemos estar atentos y alertas a estas necesidades, ¿no?
exactamente. Bueno, Muy gente, bien. manos a la obra. Iniciamos recién la materia esta semana. Mucho para trabajar. Gracias, Ro, que ahí se fue. Vamos a estar atentas al foro. Esperamos que nada, ninguna otra sorpresa acontezca en el aula virtual ni se salga de los canales que debían tenerlo. Gracias a las chicas que nos escribieron ayer para arreglar esos temas de fechas y algún documento que faltaba. Y estamos a disposición de todas las preguntas. Acuérdense que antes del viernes esperamos, dentro de lo posible, la conformación sobre todo de los equipos y si ya tienen el programa, mucho mejor. Si el programa no lo tienen, bueno, por lo menos vayan adelantando el equipo y damos unos días más para el programa. Pero cuanto antes lo tengamos ya listo, mejor. Y aparte el que canta PRI, como dicen los chicos, gana. Así que el que agarra un programa y lo canta en el foro, otro equipo no lo puede agarrar, ¿sí? Así que también en ese sentido, sirve organizarse antes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les vamos a subir igual la presentación y la grabación de la clase también para que les quede, ¿eh? Y seguimos pensando en actividades preventivas también. Un abrazo. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Muchas gracias. Chau, chau. No sé cómo se apaga la grabación. Ahí ya está.